En la historia del pensamiento evolucionista podemos ver uno de esos casos en los que una idea surge ya desde muy antiguo y se va repitiendo, bajo formas más o menos diversas de tiempo en tiempo, pasando por periodos de olvido hasta que en un cierto momento propicio se constituye sólidamente. La teoría de la evolución tiene antecedentes remotos, desde Anaximandro, que pensaba que la vida había tenido su origen en el agua y que los peces habían sido los primeros habitantes, hasta Lucrecio, que nos dio su visión del desarrollo del cosmos. Los pasos más importantes del evolucionismo. G. L. Leclerc, las especies cambian en relación al medio. Erasmus Darwin, todos los animales de sangre caliente provienen de un filamento viviente al que Dios había dotado de animalidad. Jean-Baptiste, herencia de los caracteres adquiridos. Adaptación al medio físico, la función crea el órgano, transmisión de caracteres y el proceso se mantiene de generación en generación. En 1852, Herbert Spencer publica un artículo de La evolución era el principio educativo para la diversidad de formas de los seres vivientes. En 1855 afirma que la mente puede ser comprendida como algo en evolución. Spencer había aceptado la evolución y trataba de justificar filosóficamente la idea de progreso. La postura de Spencer es la de un asociacionista sobre ciertas bases procuradas por la biología y las leyes de la herencia. Sus principios: la evolución como un cambio, la adaptación a las externas impuestas por el medio, diferenciación. Cuanto más elevada es su posición en la escala evolutiva, tanto más complejas y diferenciadas son sus respuestas a aquellas condiciones exigentes. Utilidad de la función. Tanto más útil es una función, tanto más agradable le resulta. Los reflejos son las condiciones, son las reacciones más simples, indiferenciadas y groseras. Charles Darwin, su grupo de principios. En cada especie nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. 2. Desde el nacimiento de los individuos se diferencian entre sí, unos mejor dotados, para que sobrevivan unos pocos, los más dotados. Es necesario que perezcan los demás. 4. En la lucha por la vida se adquieren nuevas habilidades que se transmiten a su descendencia. Afirmaciones de Darwin que abrieron campos de investigación en la psicología. Vida como función adaptativa. Funcionalismo americano y teorías conductistas. Continuidad y semejanza entre hombres y animales. Psicología animal y psicología comparada. La evolución, psicología clínica y psiquiatría moderna. Observó la genética evolutiva de su hija. Observación de hijos para controlar las pautas de comportamiento. Ser vivo adaptable al ambiente. Moderna pedagogía para el aprendizaje. Factores de supervivencia. Diferencias individuales y tiempos de reacción. La psicología comparada. Descartes. El comportamiento de los animales se puede explicar en función de la materia, mientras que el hombre abarcaría la doble dimensión materia-conciencia. La psicología animal nace en Inglaterra bajo la influencia de Darwin y en base al problema de la continuidad de la escala biológica. Después de que Darwin publicara su obra sobre las emociones en el hombre y los animales, algunos psicólogos ingleses llegaron a la conclusión de que el animal tenía cierto grado de inteligencia, naciendo así la denominada escuela anecdotista o antropomorfista de la psicología comparada. Escuela anecdotista. 5 aspectos que sirvieron de criterio para suponer cierto grado de inteligencia de los animales, según Carl Jung, pueden utilizar lo mejor posible el medio ambiente para sus fines. Ciertos comportamientos exigen inteligencia, imitación de acciones del hombre, inferencia racional, intercomunicación de planes de acción, cooperación y reacciones sentimentales. En la escuela instintiva
Douglas Spalding, que no estaba de acuerdo con que el comportamiento de los animales es aprendido por imitación de sus congéneres, observa que los pollos recién nacidos buscan alimento picoteando el suelo. Comprobó que huían del halcón, aún aislados de otros adultos. De ahí que pensara que el instinto era algo real. Escuela experimentalista. El psicólogo inglés Courtney Lloyd Morgan experimenta observando animales en su medio ambiente y controlando variables. Publica una obra en la que se distinguen reacciones innatas y reacciones adquiridas por los animales, por memoria asociativa y no por percepción de relaciones como el hombre. Lloyd Morgan es el iniciador de la psicología experimental animal en el campo, mientras que el Thorndike lo es en el laboratorio y con aparatos. Leonard Trelawney, después de observaciones cuidadosas del comportamiento de varias especies animales en el zoológico, describe que un mono pudo alcanzar un plátano usando un palo largo que atraía hacia sí con otro más corto, pero él no interpreta como Kohler la conducta animal como inteligente. La psicología experimental animal se inicia a fines del siglo pasado. Los psicólogos experimentales trabajan en laboratorios especialmente diseñados. Someten las variables a un control rígido, usan distintos aparatos para presentación y registro de variables. Desde Aristóteles se usaron controles simples y observaciones controladas de campo. Muchos trabajos de Lloyd, Morgan, Faber y Lubbock podían ser considerados auténticos. Clasificación auditiva que Galton hizo en el Zoológico de Londres. Robert Mears Yerkes en 1911 publica con Watson un artículo sobre los métodos de estudio de las apreciaciones sensoriales de los animales. Peter Mann, director del Instituto de Ciencias Sensoriales de la Universidad de Hawái, investigó con todo tipo de animales. Son famosos sus experimentos con el pez dorado. Este investigador señalaba que las leyes de aprendizaje no son comunes para todas las especies. Escuela mecanicista. El mecanicismo inició por Lloyd. Es una lucha contra el antropomorfismo de la escuela postdarwiniana, ennoblecedora del comportamiento de muchos animales. Jacques Lloyd esbozó una teoría sobre el tropismo animal. El tropismo es un proceso dirigido de aproximación o alejamiento respecto a ciertos objetos del medio circundante. Genetistas y ambientalistas. En 1924, Tolman cruza entre sí ratas que demuestran ser más hábiles en solucionar problemas en el laberinto y comprueba que la descendencia es más hábil que la descendencia de las ratas que son menos hábiles. En la actualidad se está estudiando la base genética de los patrones de conducta. W. von der Boll cruzó entre sí dos especies de patos. William C. Dilger cruzó dos especies de pájaros que acarrean de distinta manera los materiales para el nido y observó ambas tendencias en la descendencia. Etólogos. En Europa, Lorenz estudia el comportamiento animal, desarrollando la escuela de etiología animal, refiriéndose con ella al estudio de la conducta animal. Los etólogos reconocen el papel del aprendizaje en la psicología animal, pero se centran en las pautas de conducta no aprendidas, lo que se ha llamado instinto. Trabajan recogiendo y describiendo lo más completamente posible el comportamiento animal a lo largo de su ciclo vital, lo que pasa a construir el etograma de una especie. La psicología diferencial. Las modificaciones que llevan a la mejor adaptación otorgan al sujeto diferenciado más posibilidades de proliferar y un mayor margen de supervivencia. Cierto que no fue el evolucionismo el primero en hablar de las diferencias individuales, pero sí el que dio el empuje necesario para el estudio profundo y peculiarmente matizado que había de emprenderse desde entonces. Aristóteles hace referencia a las diferencias individuales, que juzga en gran parte innatas y habla de diferencias entre grupos, razas, sexos, etc. Hipócrates y Galeno hicieron una tipología que clasificaba a las personas
según diferencias de predominio de sangre, flema y bilis, y que daba lugar a los tipos sanguíneo, flemático, colérico y melancólico respectivamente. Juan Huarte publicó en 1575 una obra que en el título refleja su contenido, Examen de ingenios para las ciencias, donde se muestra la diferencia de habilidades que hay en los hombres y el género de letras que a cada uno corresponde en particular. Las almas de los hombres son todas iguales en perfección, pero como cada una reside en un cuerpo distinto, es el cuerpo el que le obliga a manifestarse de manera diferente. Si en el cerebro predomina el calor, la imaginación destaca sobre las otras potencias. Si predomina la sequedad, es la inteligencia la que se manifiesta más claramente. Y si la humedad predomina, tenemos al individuo con memoria fácil. Basándose en este mismo criterio, Huarte clasifica las ciencias y artes según precisen más de la memoria, la inteligencia o la imaginación. Huarte da una lista de señales para identificar cada ingenio o habilidad. El temperamento depende de los padres, la preparación para la concepción con una dieta alimenticia específica y los cuidados del recién nacido. El género de vida, alimentación, clima, etc. pueden hacer cambiar el temperamento y consiguientemente la habilidad de cada uno para un arte o ciencia. Huarte debe ser considerado el padre de la psicología diferencial y concretamente de la orientación profesional, a localizar las potencias superiores del alma en los ventrículos cerebrales. Se adelantó a la hipótesis localizacionistas de muchos fisiólogos de tiempos más recientes. Frenología, fisionomía y tipologías. Según la frenología, las facultades de una persona podían ser deducidas de la forma de su cráneo. Tal vez el origen de estas inquietudes haya que buscarlo en F. Segal, que ya siendo estudiante se sorprende de que entre sus compañeros, aquellos que tienen los ojos prominentes son los que mejor memoria tienen. En fisionomía destacan Juan Gaspar Lavater. Por los rasgos fisionómicos pretendía conocer las inclinaciones y el carácter de las personas. César Lombroso hizo una catalogación de los rasgos somáticos y craneanos que caracterizaban a los diversos tipos de delincuentes. Charles Goring en 1913, con espíritu de crítica, comparó 3.000 presidiarios con estudiantes universitarios. Las indiferencias anatómicas que encontró se debían, en su opinión, a unas condiciones de vida más precarias que ellas. Sir Francis Galton es una de las figuras relevantes que siguieron a Darwin. Representa mejor que nadie la actitud evolucionista en psicología, siendo el primero en aplicar sus principios: variación, selección, adaptación, al estudio de las diferencias individuales entre los hombres. Galton creía que las características psíquicas, como las físicas, eran heredadas y medibles. Por eso puso todo su empeño en buscar los modos de medir objetivamente sus caracteres. En 1869 apareció su obra Hereditary Genius. Investigaba con el método genealógico las líneas familiares de hombres excepcionales, tratando de mostrar con los datos obtenidos que las cualidades eminentes de estos genios se encuentran frecuentemente y con claridad en sus antepasados. Había pruebas suficientes para creer en el genio hereditario y aún más que se hereda un tipo concreto y específico de talento, musical, jurídico, etc. Era cuestión, pues, de lograr seres excepcionalmente dotados, no solo física, sino también espiritualmente. En 1884 se celebra en Londres la Exposición Internacional de la Salud. Galton instala en ella un laboratorio antropométrico donde todo el que lo deseara podía someterse por 3 peniques a 17 medidas de diversos aspectos de su persona: altura, peso, vista, oído, longitud de manos, fuerza, capacidad respiratoria, etc. Con estos datos obtenidos pudo ofrecer a cada interesado el porcentaje de sujetos que en esa medida era superior a él.
Con los mismos datos pretende ver si los rasgos entre sí pueden relacionarse mutuamente y si esta covariación es determinable estadísticamente. Así queda esbozado por primera vez en la historia de la psicología el concepto de correlación. Podemos decir que Galton señaló los más importantes problemas generales y vías que la psicología moderna iba a atacar. James McKenzie, que en 1890 puso en circulación un término afortunado, test, fue el gran difusor de los test. En 1896 afirmaron que era mejor diferenciar a los sujetos por sus facultades superiores. Binet acepta también el método de introspección experimental para sondear de esta manera el interior de un espíritu en acción. Pero en vez de utilizarlo como en Leipzig se hacía para estudiar los procesos sensoriales, él lo aplica, como hará también la escuela de Wurzburgo, a las funciones superiores de la mente. Alfred Binet en 1905 publica el primer test de inteligencia en colaboración con Simon. Esta escala contenía 30 pruebas de dificultad creciente en la que se utilizaban diversos procedimientos. Cada grupo de pruebas podía ser resuelto exitosamente por niños de una edad determinada. Estas pruebas se aplicaban verbalmente y el niño respondía también verbalmente. Esto supone una serie de inconvenientes. Bohr, en 1911, quiere solucionar ofreciendo a los niños test impresos en los que la respuesta era sencillo, sí o no. En 1912, el alemán W. Stern aporta el valioso concepto de coeficiente de inteligencia.